Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Mire hasta el final del episodio para apoyar nuestro canal. Amigos, primero quiero contarles mi opinión sobre el próximo episodio. Orun le dijo con confianza a su madre que su llegada fue ruidosa, pero que su partida será tranquila. La señora Afife preguntó, ¿sabe que su padre dejó una carta para Xiangjir y Neva cuando se fue? Xiangjir dijo, te estás engañando con letras imaginarias. Inmediatamente le dijo al mayordomo que buscara esa carta de inmediato. El mayordomo salió a traer la carta. Hera y Orun salieron al jardín a tomar un poco de aire. Hera dijo que en realidad no tienen derecho a nada. Orun dijo que sí. Hera preguntó si había algo que pudiera hacer, pero antes de que pudiera terminar la frase, Orun dijo que sí y le llevó la mano a la mejilla. Quédate conmigo siempre, dijo y besó a Hera en la frente con amor. Después de un rato, Hera preparó café para Orun. Entró sin llamar y dijo que nos preparó café. Pero Xiangjir, no Orun, estaba sentado en ese asiento. Hera se sorprendió mucho al verlo. En ese momento, Orun también entró al estudio y los vio de esa manera. Xiangjir se levantó, tomó el café de la mano de Hera y se lo bebió. Orun dijo que primero se sirve el café al huésped. Xiangjir dijo, no hay ningún invitado entre nosotros. Orun dijo que cuando llega el anfitrión, eres un invitado donde quiera que te levantes de la mesa. Creo que Orun ahora ve a Xiangjir como una amenaza, y realmente hará todo lo posible para despedirlo. Ahora Orun comprendió sus sentimientos por Hera. Hera aún desconoce esta situación. Veremos qué pasa en el próximo episodio. Ahora veamos contigo lo que pasó en el episodio anterior. Hablaron de cuándo regresarás y Neva dijo, supongo que no te aburrirás de nosotros. El mayordomo le ofreció sorbete, pero la trabajadora derramó el sorbete sobre el Neva. Neva inmediatamente expresó su queja sobre este tema. En ese momento, sonó el teléfono de Xiangjir y se alejó de la habitación. En ese momento Neva y Ali estaban hablando. Ali dijo, no los he visto en ninguna foto familiar. Hera dijo que yo tampoco lo vi. Ali dijo que dan miedo. Hera dijo que son tu familia, deberías conocerlos un poco. Mientras Xiangjir lo escuchaba, llegó Orun. Xiangjir se dio cuenta y salió al jardín. Jaylan y su amiga iban a la boda de Nursa y Kenan. Era como si Jaylan estuviera ocultando algo. Kenan lamentó mucho lo que dijo. Siguió a Nursa. Pero Nursa estaba muy molesta. Dijo que Kenan era un hombre egoísta. Kenan dijo cálmate y hablemos. Pero Nursa dijo que ella no es uno de nosotros, que no podemos casarnos contigo y se fue. La gente de la oficina llegó al salón de bodas, pero no había nadie. Llamaron a Kenan, pero nadie respondió. Se sentaron y empezaron a esperar. El abuelo de Nefes estaba muy preocupado. Pensó mucho que se quedaría sin aliento. Nefes estaba orando para que su padre se casara con Nursa. El oficial de bodas también vino, pero Kenan y Nursa no vinieron. El oficial de bodas no quiso esperar. Pero la gente de la oficina lo convenció. Orun dijo que no podían ir a buscar un lugar para celebrar la boda. Hera contó sobre su encuentro con Xiangjir. El oficial de bodas también estaba cansado de esperar, y estaba a punto de salir de la habitación cuando Nursa y Kenan entraron. Convenció a Kenan Nursa gracias a Nefes. Neva dijo, todo en esta casa sigue igual. En cuanto a la señora Afife, las cosas seguirán así a partir de ahora, somos de Demiran. No olvidamos nuestras raíces, no huimos, afirmó. Neva se opuso a ellos. Orun dijo que, por supuesto, puede haber diferencias de opinión. Cuando llegó Xiangjir, Neva preguntó, ¿deberíamos salir juntos al jardín? Musa sintió curiosidad y preguntó a las trabajadoras sobre Neva y Xiangjir. Los maridos del señor Aga y la señora Afife son hermanos. En un momento, las cosas salieron mal en la empresa. El señor Aga se fue cuando las cosas se pusieron difíciles. Entonces el marido de Afife aún empeoró las cosas. Explicó que el señor Orun había puesto a esta empresa en pie. Neva estaba muy enojada. Pensó que exiliaron a su padre y confiscaron todo. Dijo que toda herencia es nuestro derecho. Xiangjir dijo, no te preocupes, lo recuperaremos todo. Nursa y Kenan finalmente se casaron. La señora Afife parecía muy inquieta. Creo que en secreto le tenía miedo a Xiangjir y Neva.
Mientras los miraba desde la ventana, Orun dijo ya basta. No tienen derecho a nada. De Miranly huye. Dijo que no merecen ser de Miranly. Orun dijo cálmate un poco y hablemos así y se fue a su habitación. Hira no estaba muy tranquila ante las situaciones. Afife dijo que como si los problemas en casa no fueran suficientes, también surgieron. Neva se dio cuenta de que los ojos dibujados por Xiangjir pertenecían a Hira. Xiangjir dijo, sí, estoy muy sorprendido. Xiangjir parecía muy impresionado por Hira. Nursa y Kenan respiraron profundamente. La gente en la oficina quería tomar fotografías. Kenan y Nursa posaron con mucha fuerza. El mayordomo preguntó, ¿deberíamos preparar algo especial para la noche? La señora Afife dijo, lo siento, se irán pronto, pero vinieron con sus maletas. Afife se sorprendió al ver las maletas. Xiangjir, ya estamos aquí. Él dijo, nos quedaremos en la casa de nuestro padre, a donde pertenecemos. La señora Afife y Orun quedaron muy sorprendidas. Orun dijo, ¿qué quieres decir exactamente? Xiangjir, me refiero a estamos presentes donde quiera que se mencione el apellido Miranly, dijo. Señorita Afife, no sé qué le apasiona, pero el apellido de Miranly está en manos de quien lo merece. Aquellos que huyen sin mirar atrás no tienen voz y voto en la herencia. Tu padre se escapó para no quedar endeudado durante ese periodo de decadencia. Mi padre también levantó esos escombros raspándolos con las manos. Orun también lo glorificó. Esta riqueza está en manos de quienes la merecen, afirmó. Xiangjir, no estamos de acuerdo contigo. Lo que sabemos es muy diferente de lo que usted dice, dijo. Era como si Hira tuviera mucho miedo, pero temía que Orun se enfadara. Mientras tanto, Fatih dijo que celebremos, pero Kenan y Nursa corrieron al juzgado para declarar que estaban casados. Mi padre, Xiangjir, se vio obligado a marcharse y le quitaron todo lo que merecía. Dijo que estaba exiliado. Mi tío Afife dijo que quería ir él mismo. Xiangjir, niégalo todo lo que quieras, pero corregiremos la injusticia cometida contra nuestro padre. Estamos buscando justicia, dijo. Orun, diré lo que tengo que decir ahora como de Miranly. Porque parece que has olvidado algunas cosas de esta familia. No pasó por las gargantas del pueblo de Demirka ningún mordisco que no merecieran. Hay un gran malentendido y estos no son temas de los que se pueda hablar públicamente. Dijo que vayamos a la sala de estudio. Afife parecía muy enojada. El aliento se teñía cuando la esposa de Rashid le pidió que doblara la ropa. Estaba tratando de asustar el aliento. Tu padre dijo que después del matrimonio tendrían bebés y no te mirarían a la cara. Orun Xiangjir dijo, lo que estás insinuando es muy feo. Xiangjir insistió en que se trataba de un exilio. No nos iremos de aquí, afirmó. No hay necesidad de ampliar Orun. Después de todo, somos una familia. Así que protejamos la ley del parentesco. Pero a partir de ahora las pruebas y los documentos deberían hablar por sí solos, afirmó. Xiangjir, tienes razón, pero tan pronto como gane la licitación, recuperaré todo lo que nos pertenece. Cuando Xiangjir salió, inmediatamente llamó a alguien y le dijo, quiero una investigación exhaustiva. Especialmente el señor Aga necesita tener documentación que demuestre la elevada cantidad que recibió cuando se fue. Él dijo, investiga todo esto. Aquí llegamos al final del episodio, amigos. No olvides escribir tus comentarios sobre el episodio. Adiós, nos vemos en el próximo video.